Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a empezar este servicio. Vamos a hacerlo leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo el versículo 4, el versículo 4 hasta el versículo 9. Primera de Corintios, versículo 4 al versículo 9. Amén. Amén. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo daba gracias a Dios siempre. Dice en el primer versículo, dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros. Así nosotros damos gracias a Dios siempre por todo lo que nos da, por todo lo que hemos sido y por todo lo que seguiremos siendo, estando en las manos del Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a estar orando. Padre, en esta noche te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias Señor, porque nos has traído nuevamente a este lugar, Señor. A este lugar, Señor, donde en esta noche, Señor, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, te honramos, oh Dios. Te decimos: bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras vidas. Gracias por morar en nuestros corazones. Gracias por morar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Santo eres tú, oh Dios, y digno de ser alabado, digno de ser exaltado, oh Dios. Por eso llegamos a ti, Señor, dándote gracias por un nuevo día, Señor, que ha pasado, por una noche que comienza, Señor, dándote gracias por las bendiciones de este día, por todas las bendiciones que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre ha sido tu misericordia, Dios, y cada mañana renuevas tu misericordia, Señor, y hoy vimos tus misericordias, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nuestros seres queridos, Señor, porque desde que nos levantamos, Señor, y tú nos regalaste, Señor, ese privilegio de abrir nuestros ojos, ya estábamos bendecidos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, rindiendo nuestro corazón delante de ti, Señor. Señor, aún las palabras faltarían, oh Dios, para expresar nuestra gratitud a ti, Señor. Cuán agradecidas estamos contigo, Señor. Cuán agradecidas estamos y agradecidos estamos, amado Rey. Digo, Señor, gracias, Padre, por ese sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por ese regalo maravilloso, Señor, que aún sin merecemos, Señor, tú no lo dices, Señor. Gracias por esa salvación y esa vida eterna que nos regalaste, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, tú nos escogiste, Señor, nos apartaste desde antes de la fundación del mundo. Ya habías colocado tu mirada, Señor, en nosotros, Señor, y un buen día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y hoy somos luz porque tú vives y moras en nuestros corazones, Señor. Hoy Dios, ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, Señor, como decía tu Hijo amado Jesucristo, hacer la voluntad del Padre, Señor, que nosotros hagamos la voluntad de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que nosotros vivamos cada día, Señor, haciendo tu voluntad.
perdone, que nos ayude, Señor. Hoy reconocemos que fallamos, Señor. Hoy reconocemos que pecamos, Señor, de pensamiento, Señor, con nuestra actitud, Dios. Pero hoy venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, reconociendo, Señor, reconociendo que te fallamos, reconociendo que te fallamos, oh Dios, y reconociendo que solo ante ti hay perdón, Señor, solo a través de tu Hijo amado Jesucristo, esa sangre preciosa que nos limpia, que nos purifica, Señor, que nos acerca cada día más y más al trono de tu gracia, Señor. Hoy venimos a decirte, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti nada somos, oh Dios, que apartados de ti nada podemos hacer, como dice tu palabra, Señor, como dice tu palabra, así como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clamamos a ti, oh Dios, así clama la alma mía por ti esta noche, Señor, dándote gracias, Señor, dándote gracias por todas las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor, sean buenas, sean malas, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo está en las manos tuyas, Señor, que todo lo tiene bajo control tuyo, Señor, que nada se te escapa de tus manos, oh Dios, que tu mirada siempre está en nosotros, Señor. Hoy te pido, Señor, que haga resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, hoy te damos gloria, hoy te damos honor a ti, Señor, porque, oh Dios, sin ti nada somos, Señor. ¿De qué nos serviría, Señor, tenerlo todo si no te teniéramos a ti, Señor? De nada nos sirve tenerlo todo, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, porque tú eres el todo para nosotros, Señor. Tú eres la alegría, tú eres la paz, tú eres el gozo, tú eres la fortaleza, Señor, de cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, quien nos da las fuerzas cada mañana al levantarnos, Señor. Eres tú, Señor, quien bendice nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos, Señor. ¿Cómo no darte gracias, amado Rey? ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no alabarte, Padre? ¿Cómo no exaltar tu nombre santo si solo tú eres santo, Señor? Si solo tú eres digno, digno eres, oh Dios, digno eres de ser alabado. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda adoración, Señor, en esta noche, porque lo hacemos para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos al Señor en esta noche. Hay unos versículos, los versículos finales de Habacuc que hoy vamos a contemplar, que dicen que aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni haya fruto en las vides, con todo nos vamos a alegrar del Señor. Esa canción es antiguita para mí, pero muy bonita. Cuando la higuera no florezca, en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben, con todo me alegraré de Jehová. Con todo me alegraré de Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Guarda sea mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Vamos a hacer un poquito más lento y acompañado. Cuando la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha,
corazón contrito y humillado, Señor. Hoy te exaltamos, hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te damos honor a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Oramos, Señor, por la vida de tu siervo, Pastor Jorlen, Señor. Oramos por él, Señor. Seas tú, Señor, guardándole, bendiciéndole, Señor. Seas tú llenándolo cada día, revestiéndolo de poder, de autoridad, Señor. Gracias, gracias por la vida de él, por la vida de su esposa, de sus hijos, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú le has sostenido, le has guardado, le has cuidado, Señor. Hasta el día de hoy seguirás cuidando de él, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Señor, ahora que vas a poner en tu palabra, Señor, nosotros estaremos atentos a escuchar esa palabra, Señor, esa palabra que viene, Señor, de lo alto, esa palabra que fue revelada, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Que seamos, Señor, oidores, pero hacedores de tu palabra, Señor. Esa palabra que nos llena, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos estorba, Señor, esa palabra que trae consuelo también a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, y lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Michael, ¿usted tiene el teléfono ahí? ¿Tiene lo que le envíe Oscar? ¿Usted no se lo envía? Es que puse mi teléfono allí, no quise imprimir para no gastar horas. Como no encontramos más teléfono, entonces Sara tiene lo que le envíe. Igual, Sara sí lo tiene, lo que le envíe, me lo puede prestar. Es que puse el teléfono allí. Bueno, y con eso me ayuda también porque es que este se paró y necesito saber qué hora es para pasar, porque por no tener reloj, entonces me paso allí. Sí. Automático. Ok. Bueno, esperemos con el favor de Dios, con eso se hace más sencillo la enseñanza. Vayan por favor conmigo al libro de Habacuc. Y aquí tengo la hora, sí tengo la hora. Vamos. Tarde, 7:25. Entonces voy a tratar de ser. Vamos a ver, ya perdimos el año. Ya. Habacuc, y antes de leer en Habacuc, si lo tiene por favor, téngalo allí, son 3 capítulos apenas. Pregunta de introducción: ¿estaría bien que Dios siempre nos respondiera nuestras oraciones como Habacuc? Capítulo 1. Ahí lo tenemos, por favor. Pregunto: ¿estaría bien que Dios nos respondiera siempre nuestras oraciones como nosotros pensamos que debe hacerlo? Y si no nos responde siempre como pensamos que debería hacerlo, deberíamos dejar de orar como si el problema fuera Él, o debemos orar más. Vuelvo y repito: es bueno que Dios siempre nos responda como nosotros pensamos, y si no nos responde como pensamos cuando oramos, ¿debemos dejar de orar? No, porque el problema no está en Dios, ¿no? El problema está en nosotros. La oración debe buscar que Dios siempre responda u obre conforme a su perfecta voluntad. Entonces, aquí vamos a ver la dinámica de la oración en el libro de Habacuc frente a lo que Dios le revelaba cuando él estaba orando para que Dios obrara en su pueblo. El pueblo del Antiguo Testamento de Habacuc es el mismo pueblo de Dios. Entonces, Habacuc, frente a esa dinámica de la oración y de pedirle a Dios obrar, solamente vamos a ver 3 partes en el libro de la oración de Habacuc. Oró primero para que Dios obrara como él lo entendía. Segundo, oró para entender cómo Dios obraría, porque Dios le dijo que iba a orar de una forma diferente. Y tercero, oró para que Dios
la última parte está la del medio, que vamos a detenernos un poquito más, que es la primera, orar para que Dios obre como entendemos, y la última, orar para que Dios obre como Él entiende o sabe que debe orar. Entre una y otra debemos aprender a pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender cómo es que Él obra. Y esa es la lucha de Habacuc. Uno ora, Señor, respóndeme así. Dios le dice, no, te respondo, pero de esta forma. Y en medio de esas dos cosas, de aprender a orar más como Él quiere y no tanto como nosotros queremos, tenemos que entender cómo es que Él obra, cómo es que Él responde. Y eso le pasó a Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad, y el impío asedia al justo, y así se tuerce la justicia. Oró muy parecido a como oró Job. Oró como reclamando, diciéndole a Dios, pero ¿hasta cuándo, Señor? Porque él estaba orando para que Dios obrara en su pueblo, el pueblo sobre el cual decía que hasta cuándo era el mismo pueblo de Dios, que estaba totalmente pervertido. ¿Por qué oró así? Porque él veía que su pueblo, como nosotros podemos ver en la iglesia, nuestra iglesia, las iglesias, los creyentes, no vivían conforme a la voluntad de Dios. Es lo que él veía. Pero también porque se torcía, al final dice el versículo 4, se tuerce la justicia de Dios. Las personas decían una cosa y vivían de otra manera. Eso se volvió repetitivo. Entonces él le decía, Señor, haz algo. No puedes seguir dejando que es tu pueblo siga viviendo así. Y ante esta primera oración de lo que él veía y como él entendía, Dios, tienes que entrar y hacer algo para que tu pueblo deje de ser así. Pues Dios le respondió. ¿Cómo le respondió Dios? Capítulo 1, versículos 5 y 6 solamente leemos, porque el resto de la respuesta nos alarga el tiempo. Dice el verso 5, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara no la creeréis, o no la creeríais. Porque yo levanto a los caldeos, los del imperio babilonio, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Usted quiere que yo actúe sobre el pueblo y que le quite la perversión o la torcedura de la justicia de que se han vuelto en la maldad, porque es mi pueblo. Lo voy a hacer, pero voy a traer a los caldeos para que los invadan, los asedien y los destruyan, para que ellos se vuelvan a mí. ¿Qué tal esa respuesta? Se está pidiendo, por ejemplo, hoy en día para que la iglesia o algún creyente suceda que Dios trate su corazón para que deje de andar fuera de la voluntad de Dios, y Dios le dice, listo, yo voy a hacer eso, pero a la iglesia o a esos creyentes o a ese creyente, para hacerlo volver a mí, que deje sus malos caminos, voy a tratarlo con circunstancias muy duras, muy difíciles, a través de otros que no son creyentes. Incluso hoy en día podríamos decir, podría ser una enfermedad, una dificultad económica, un problema relacional, una persecución laboral, una persecución política, una situación conflictiva. Gran cantidad de cosas puede utilizar Dios y no tenemos el espacio y el tiempo, pero eso mismo aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando en la Cena del Señor, cuando Pablo habla de la Cena del Señor en 1 Corintios 11, dice que los que no disciernen el cuerpo de Cristo, juicio comen y beben para sí, porque andan en una vida de pecado, diciendo que Cristo los salvó del pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que disciplinarnos para que no sean condenados con el mundo, y por eso algunos están enfermos y otros duermen. Si Dios necesita quitarnos la vida en la quita para que no sigamos desviados de Él. Entonces, no es muy bonita la respuesta, ¿cierto? Señor, haz algo con el pecado de tu pueblo. Listo, yo lo voy a hacer, voy a traer otro pueblo que les va a andar bien duro para que dejen de pecar contra mí. Ay, Señor, ¿qué contestaría usted? Pues ahí es donde viene la oración de Habacuc.
leer del 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo estableciste para castigar. Ese versículo de difícil de traducción, ya lo hablamos. Verso 13. Muy limpio eres de ojos, Jehová, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Es decir, vas a dejar que los babilonios, que son más terribles, vengan y nos anden duro a nosotros. ¿Cómo así? Verso 14. Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y se irá aniquilando sin piedad las naciones. ¿Qué está diciendo aquí Habacuc? Primero, que él no entiende. ¿Cómo así? Y ora para entender, porque él no entiende cómo un Dios santo puede obrar de esta manera, dando la autorización a los pecadores. Y la misma oración de Habacuc nos da la respuesta en un versículo de difícil traducción, que es el 12. Dios mío, santo mío, tú eres santo. Pero dice, no moriremos. Algunas traducciones dicen, no nos dejes morir. Jehová, para juicio lo pusiste. ¿A quién pusiste para juicio? A los babilonios, a los caldeos. Y tu roca, tú que eres nuestro refugio, nuestro sustento, Señor, lo estableciste para castigar a quién? Al imperio babilonio. Y él mismo en su oración va encontrando la respuesta por la guía del Espíritu Santo. Dios no pierde su santidad por tratar con el pecado de los seres humanos y el pecado de su pueblo, usando el pecado de otros seres humanos peores en las circunstancias que viven. Porque Dios, que es santo, tiene que santificar a su pueblo y usa a las personas que pecan deliberadamente para que también las personas que son de su pueblo se santifiquen. ¿Por qué? Porque entre más perseguido se es, más se tiene que ejercitar la paciencia, por ejemplo. Entre más enemigos tengamos, más tenemos que orar por nuestros enemigos. Y oramos por el central de la pequeña de Valle. Y tenemos, entre más que nos peguen una mejilla, recuerden lo que Cristo dijo que hay que poner la otra mejilla. Qué oportunidad tan grande cuando le pegan una mejilla, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner la otra. El asunto aquí es que Dios no va en contra de su santidad cuando usa el pecado humano. De hecho, tampoco va contra su justicia, porque en el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales que no son justos y callas cuando destruyes al impío? Cuando se destruye el impío, el que es pecador más fuerte, al que es más justo que él, al pecador menos fuerte, menos pecaminoso. Esto se resuelve en el Evangelio. Esto se resuelve, ya voy terminando. Esto se resuelve en el Evangelio. ¿Por qué se resuelve en el Evangelio? Lo veíamos hoy en el capítulo 4 de la oración de los discípulos cuando fueron perseguidos pidiendo valentía. Es el capítulo que nos correspondía ayer en el devocional de oración. Y ellos oraban diciendo cómo Herodes, los líderes judíos y el pueblo de Israel se juntaron contra Cristo. Y estaban diciéndoles a Dios en oración para hacer todo cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu anticipado conocimiento habían destinado a que sucediera. Es decir, se juntaron los malos a hacer maldades con el más santo de todos. ¿Quién era el más santo de todos? Cristo. Lo mataron, instigados por el mismo Satanás y todos los demonios alrededor. Y cuando estuvieron haciendo eso, no hicieron nada que no fuera conforme a la voluntad de Dios, porque Dios había determinado que así sucediera, para que Cristo muriera por nuestros pecados. Entonces, cuando el mundo malvado hace maldades contra los menos malos, que son los que quieren caminar con Cristo, que no son perfectos, pero quieren que Dios los
redima en Cristo, creen que Cristo los ha redimido y quieren andar cada día más en santidad, si los más malvados vienen y nos hacen daño a nosotros, no es para nuestro mal, es para que nosotros, gracias hermano, podamos vivir cada día más conforme la voluntad del Señor y reflejar cada día más a Cristo. Y alguien dice, pero ¿por qué Dios permite que alguien que es peor trate terrible a alguien que es menos peor o menos pecador? Bueno, a alguien que no era nada pecador, a Cristo, lo maltrataron por nuestros pecados, los pecadores. Así que si usted piensa que va a sufrir mucho, está sufriendo mucho, o que la disciplina de Dios o la metodología de Dios es muy dura, recuerde lo que sufrió su Señor y Salvador para salvarlo. Él lo hizo por nosotros, para fortalecernos también a nosotros en medio del trato que Dios nos da en este mundo. ¿Eso quiere decir que Dios está de acuerdo con el malvado? No. De hecho, en ese punto, cuando está hablando para entender, Él habla de que entiende que Dios tiene santidad, aunque permita que otros traten con nosotros siendo pecadores, pero también entiende que Dios es justo, aunque permita que los más injustos traten con nosotros. Dios no está excusando al injusto. Ahí Habacuc trata de decir que Dios está tratando a su pueblo menos que un humano, porque los está tratando como animales. Es una acusación fuerte, ¿no? Porque dice que como los peces así son atrapados, así Dios está permitiendo, los está atrapando, aunque Dios directamente no los está atrapando, pero así los están atrapando los babilonios para llevárselos. Y cuando así sucede, también está describiendo la metodología de los babilonios, que eran idólatras de su propia poder y fuerza y de sus propios dioses. Entonces cuando terminaban trayendo a la gente, le hacían sacrificios a sus dioses por ganar la guerra y poder secuestrar personas y quitarles todo. Entonces dicen, es como los pescadores que van y tiran la atarraya, sacan peces y después le hacen incienso a la atarraya, por lo fuertes que son, o al dios que les permite pescar con la atarraya, un dios pagano. Utiliza esa simbología que pasaba en ese tiempo para decir, eso es lo que están haciendo los babilonios y en última eso es lo que Dios está permitiendo sobre nuestras vidas. Pero en esa misma oración nos está dejando ver que ellos, los babilonios, son injustos, y en el capítulo 2, no tenemos tiempo para leerlo, Dios va a través del profeta Habacuc describir todo el juicio que traería también sobre los babilonios. O sea que cuando Dios utiliza a alguien pecador para tratar con alguien que está caminando con Cristo, un pecador redimido por Cristo, lo utiliza como instrumento, pero no lo excusa de su pecado. Pilatos no fue sin pecado, aunque se lavara las manos. Anás y Caifás tampoco, no somos sacerdotes, ni el pueblo, porque dijeron crucifícale y Cristo debía ser crucificado para salvarnos, fue sin pecado. Tampoco lo fue Judas, y por eso fue hijo de perdición, vendió a Cristo. Y aunque todos esos Dios los utilizó para traer sobre nuestro Señor lo que Él había determinado para que salváramos, Él se pusiera por la salvación nuestra y fuéramos perdonados, ellos son responsables. Entonces todos ellos sufrieron las consecuencias, igual que los babilonios las sufrían. Así que a veces cuando uno dice, Señor, pero fulanito y sultanito que son peores, están como que dando muy fuerte, recuerde que su final, como dice el salmista, si no son creyentes es perdición eterna. Son más dignos de misericordia y compasión que nosotros, porque nosotros sufrimos todo aquí, pero después no sufriremos nada en la eternidad. ¿Qué pelea para entenderlo? Dios respondió a Habacuc después que le pregunta ¿por qué así? Listo. Dios le ¿qué horas son? Ya voy 20 minutos, creo. 12. Dios le respondió a Habacuc. Primero, cuando le preguntó que por qué no hacía nada, dijo, listo, lo voy a hacer con los caldeos trayendo contra los judíos. Pero cuando le pregunté ¿por qué así? Entonces Dios le responde, porque así lo determiné. Esa es la respuesta. Mire el capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 5. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá, dijo el profeta. No para avisar del mal, sino para ver qué me responde Dios y qué de responder tocante a mi queja. A esta segunda oración, para entender a Dios. Verso 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido.
o que el que la lea corra en ella para que se vaya cumpliendo. Hay varias traducciones. Verso 3, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En esencia, la visión no es la visión que tuviera Habacuc, no es la forma de pensar hoy en día, la visión de la iglesia o la visión de una empresa, es lo que Dios le estaba revelando que iba a hacer en el futuro a través de los caldeos. Y le digo, escríbalo porque esto se va a cumplir. Y esta frase la utilizan mucho a veces en iglesias, pero también en empresas que son cristianas. Coloque ahí la visión y coloque el texto bíblico que escribe la visión. Pero eso no está hablando de la visión de una empresa, está hablando de la visión que Dios le dio al profeta sobre lo que iba a pasar con ese pueblo pecador, que Dios los iba a juzgar con los caldeos. Entonces la respuesta fue, así lo voy a hacer, punto. Y que todo el mundo sepa y déjenlo escrito porque así va a pasar, para que cuando suceda, todos se den cuenta que yo dije que sucedería. Así como un día vendrá Cristo, aunque todo el mundo lo tenga por tardanza, y traiga juicio sobre la humanidad que no se convirtió a Él, sucederá. Y está escrito en la Biblia, y la gente lo ha visto escrito para que cuando suceda, digan, ya se dijo. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta de Dios en el versículo 5, el versículo 4 es: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es citado en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. No lo busquen. Cuando el apóstol Pablo, en los primeros dos textos, está explicando que uno no se salva por sus propias obras, sino por la obra de Dios. Uno debe confiar o tener fe. Pero en el capítulo 10, versículo 38, está diciendo que la gente no debe abandonar la fe, porque dice, mas el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Quiere decir que la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es creer en Dios, pero también serle fiel a Dios. Si yo le creo, le soy fiel. Y en el Nuevo Testamento, más en el griego, fide podría traducir fe o creencia, o fidelidad y obediencia. Si yo no le creo a Dios, no le obedezco a Dios. Le está diciendo aquí Dios, todo esto va a pasar. Usted confía en mí, yo lo guardo. Por su confianza, usted va a vivir. Y esto es literal, no se va a morir. Van a llegar los caldeos, los van a invadir y usted no va a morir junto con ellos. Pero si usted no confía en mí, entonces no me hace caso, no promulga mi visión, no promulga mi palabra, no da a conocer mi voluntad, me desobedece, y como los orgullosos que piensan que tienen el criterio de ellos como el correcto, viven como se les antoja, entonces me desobedece y me es infiel. El justo por su fe vivirá. Confiamos en que Dios nos perdona por medio de Cristo, ese es el Evangelio, y no por nuestras obras. Pero si confiamos en que Dios nos perdona por la obra de Cristo, le queremos obedecer y ser fieles a Cristo, porque Él nos perdonó. Y nuestra fe nos da la vida eterna en el sentido legal, ya no tenemos condenación, vida eterna en el sentido práctico y real, cada día más vivimos siendo obedientes a Dios, nos va transformando. El justo por la fe vivirá, eso es lo que significa. Le pasaría a Habacuc físicamente, pero también espiritualmente, y a nosotros espiritualmente primero, en la salvación eterna, pero luego también físicamente aquí en la tierra. La pregunta ahí es, en ese punto segundo, que es la clave del sacrificio de Cristo, dando la respuesta que le da el Señor, ¿cómo tenemos que orar entonces? Porque todos oramos, Señor, algo así, necesito plata y que fulanito de tal me preste, para poner en contacto. Y Él dice, no va a ser así, le va a tocar esperar más tiempo, y va a tener que trabajar en esto o en aquello, o esperar porque nadie le va a prestar, sino bien alguien más le va a obsequiar, por decir algo, una instrucción personal. Usted dice, pero así no me gusta, pero así yo digo que sea. Entonces usted en el camino le dice, Señor, ¿y por qué así? Bueno, porque estoy tratando con usted, lo estoy haciendo que confíe más en mí, así como ha confiado en mí para salvarlo. Confiando en Cristo, también tiene que confiar en la práctica de que yo lo voy a dirigir aquí. Entonces me va a obedecer, se va a perfeccionar no solamente en confianza, sino en obediencia, en fidelidad. Entonces, ¿ya cómo ora usted ahora? Como oró Habacuc, después de que entiende esto, mire la oración ahora de Habacuc para que Dios haga lo que quiera. Entonces haga, Señor, como usted entiende que debe hacer. Habacuc capítulo
salmo musical, porque era para ser cantada esta oración. Verso 2, Jehová, Habacuc 3:2, Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estaba, recuerde, orando por el pueblo de Dios para que dejara de hacer pecado. Dios le dice, listo, lo voy a tratar, pero con los caldeos. Él le dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Dios le explica que lo va a cumplir para que los que realmente caminan con él, con ese sufrimiento, sean más, confíen más en Dios y sean más fieles. Y entonces él dice, Jehová, oí tu palabra y temí. Lo que tú dices, hazlo. La respuesta es, Señor, temo reverentemente a ti, así que te pido, haz lo que me has dicho que tienes que hacer. Pero no era así como yo lo pedí, pero es como tú sabes que debe ser. Hazlo como tú quieres. Cristo lo enseñó a decir así: hágase tu voluntad. Hay un libro sobre oración de, si no estoy mal, de John Bunyan, no recuerdo si es John Bunyan o Thomas Guthrie, uno de los dos puritanos del siglo XVI, que uno de los subtítulos sobre la oración es: cuando uno ora por algo y Dios responde con otra cosa. Pasa mucho. Ahí está la Biblia, con Habacuc. Y él pone otro ejemplo. Abraham hablando con Dios le dijo, Dios hablando con Abraham le dijo, te bendeciré y te multiplicaré. Y entonces le recordaba esa promesa y Abraham le dice, listo, Señor, bendice a Ismael, porque él ya había tenido con su sierva a Ismael. Y él le dice, no será con Ismael, será con el hijo de Sara, que se llamaría Isaac. Él está orando por Ismael y Dios le contesta con Isaac. Yo estoy orando por la derecha y Dios contesta con la izquierda, o al revés. Yo estoy orando por blanco y Dios me contesta con negro. Pablo estaba orando, entendemos porque es un nombre de oración, y tratando de entrar a Acaya, si no estoy mal, una provincia del Imperio Romano. En el libro de Hechos de los Apóstoles se registra y Dios le dice, no Señor, para allá no, es para Macedonia. Dice, el Espíritu Santo no lo pidió y en un sueño salió un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia. Nos pasa a todos que oramos por algo y Dios nos tiene que decir, por ahí no es por este lado. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado o no se ha dado cuenta que Dios no le está contestando como usted pide, o no está queriendo que Dios le conteste distinto como usted pide, pero Dios sí contesta. Entonces la respuesta ahora que él entiende mejor que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra es, Señor, te temo reverentemente, me someto a tu voluntad, aviva tu obra en medio de los tiempos, actúa como tú quieres sobre tu pueblo y no como yo pensaba. Entonces cuando oramos por un avivamiento, porque Dios despierte su pueblo, primero porque Dios se levante como un gigante que duerme, como está en algunas partes de la Biblia, y levante a su pueblo para que ore, para que busque la palabra, para que evangelice, que es lo que estamos haciendo estos días en el ayuno, para la iglesia y para toda la iglesia en general. Dios lo va a hacer como lo quiera hacer y como lo tenga que hacer. Tenemos que estar listos. Señor, pero yo quería que nos levantara de a poquitico, no así tan rápido, como cuando uno quiere que lo levánteme a tal hora si me quedo dormido. Y llega la persona y lo levanta, no, ¡levántese! Ay, no, pero yo quería que me levantara de a poquito. Pero levántese. A los 10 minutos, levántese. A los 20 minutos, por favor, levántese así, para ir gradualmente levantando. Pero si la casa se está incendiando, tiene que levantarlo de una vez. Si Dios tiene urgencia por ponernos a actuar, nosotros pedimos que Dios nos levante para ser más fieles, actuemos más conforme a su obra. Él hará lo que tenga que hacer y nos ayudará conforme nos tenga que ayudar a través de las circunstancias que nos tenga que ayudar. Así sean circunstancias duras o difíciles. ¿Sí es claro eso? La respuesta de Dios al final nos da temor reverente por su obra para que Él actúe como Él quiera y nos da el gozo de su salvación. Todo el resto de versículos del capítulo 3 hablan sobre todo del juicio que vendría sobre los babilonios, pero en el versículo 17 termina ya no solamente temiendo a Dios y queriendo que haga su voluntad, sino que termina Habacuc gozándose en la salvación de Dios porque Dios lo iba a salvar. Él quedó seguro de que a él Dios lo salvaría y salvaría a todos los que confiaran en él. Así que haz lo que tengas que hacer, Señor, porque tú nos salvarás. ¿Y qué canta? Verso 17, canta así: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados no den mantenimiento, porque venían los babilonios, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, de no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza.
Él me da pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Lo cantábamos ahí. Es muy bonito cantarlo, pero es mejor entender de dónde sale el canto, ¿cierto? Él dijo, así se acabe todo, yo confío en usted y usted me salva. Confío en que usted está actuando soberanamente y nos salvará. Exacto. Dios nos guarda eternamente en Cristo y no perdemos la salvación en Él, pero Dios también nos guarda acá y nos va a guiar hasta donde Él determine que nos debe guiar, y cuando oramos pues partiremos en su presencia, pero mientras tanto nos preservará, nos ayudará. Así como sucede con la conversión, el proceso de crecimiento en Cristo, mientras más confiamos en el Señor, el justo por la fe vivirá, más entendemos y más le obedecemos. Mientras más oramos, confiando en lo que nos responde en su palabra, más somos capaces de soportar la disciplina y la prueba con más gozo en Cristo. ¿Y cómo nos responde Dios? A través de su palabra. Fíjense cómo Él nos está respondiendo. Entonces, 3 cositas rápidas para finalizar. No deje de orar, no deje de orar, no deje de orar. La primera, no deje de orar cuando vea algo fuera de la voluntad de Dios en la iglesia de los creyentes. Ore más para que Dios actúe en los creyentes. No diga, ay, qué gente tan mala, qué creyentes tan terribles y desobedientes, qué tremendo, y empiece a contarle a los demás. No, ore más por ellos para que Dios actúe en sus vidas. No deje de orar cuando Dios le responda y usted no comprenda. Señor, pero ¿cómo así? Usted me está mostrando su palabra que va a actuar de esa manera y yo no entiendo eso. Ore más. Yo no entiendo, pero hazme entender. Y no deje de orar cuando Dios le haga entender al final y acepte usted que Él responde conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Ore más, porque ahora que usted entiende, tiene que orar más para que usted se acostumbre a aceptar la voluntad de Dios. Ore más. Ore que Dios obre en Cristo hasta que usted cante de gozo por la salvación que Él le ha dado en Cristo Jesús. Ore hasta cantar, no deje de orar. Cuando vea algo malo, ore más. Cuando Dios le responda con algo que usted no entiende en la Biblia, ore más para poder entender. Y cuando al final entiende, ore más para poder aceptar y con gozo tener la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta para su vida. Hasta que termine cantando. Ejemplos, Pablo a los filipenses les escribía en la primera carta, en la única carta que tenemos a los filipenses, capítulo 1. Yo estando preso, hay gente que predica más para competir conmigo y añadirme más aflicciones a mis prisiones. Pero así sea gente que compita contra mí, que no sean verdaderos cristianos, de todas formas Cristo está siendo predicado. A mí no me importa, con tal de que Cristo sea predicado. Entiendo que otros me quieren hacer daño, pero Dios está utilizando eso para la extensión de su reino. Así que, Señor, yo entiendo eso, entendió. Y entendió hasta el punto de soportarlo, y todo lo soporto, y Dios me contestará, incluso si muero, en la misión me llevará con Él y me responderá con Él. Entonces me aguanto, no me quejo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también cuando predicó primeramente la iglesia de los filipenses en Hechos capítulo 17, si no recuerdo mal, o 16, 17 creo, terminó preso. Escribía a los filipenses estando preso luego, pero cuando llegó de los filipenses primero predicando lo pusieron preso. ¿Y qué se puso a hacer con Silas, Pablo? Señor, yo no entiendo usted por qué actúa así, por qué tan terrible, por qué uno preso si uno es un hombre de Dios, si uno es un siervo del Señor, un siervo del Altísimo. Dice la Biblia, se pusieron a cantar himnos y a alabar al Señor. No es distinto a Habacuc. Habacuc cantó, Pablo también cantó. ¿Usted va a cantar o se va a quejar? ¿Va a alabar al Señor? Al final Habacuc fue sostenido y Pablo fue liberado de la cárcel. Y el carcelero de Filipos se convirtió a Cristo. Cantémosle al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a orar y a no dejar de orar cuando no entendemos, cuando no vemos algo que es conforme a la palabra de Dios, cuando no entendemos lo que Dios nos contesta en su palabra y cuando tenemos que aceptar lo que ya entendemos. Oremos más al Señor para que transforme nuestro corazón y nos haga cantar de gozo en medio de la situación. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos entender tu palabra. Ayúdanos a orar cada día más, a no dejar de orar en ninguna circunstancia, sino más bien como Habacuc. Entre más compleja se ponga la situación, más oramos a ti. Entre más complejo se ponga lo que tú nos dices para nosotros, más oremos a ti. Entre más
claro nos quede lo que tú quieres con tu voluntad para nosotros, más oremos a ti para verla como buena, agradable y perfecta, y como Habacuc y como Pablo, aunque no haya higueras que florezcan, o aunque estemos en la cárcel, con todo nos alegremos en Jehová, en el Dios de nuestra salvación, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra que el Señor nos regaló esta noche. Como siempre, el Señor nos sorprende con su hermosa palabra. Vamos a estar orando. Aquí vamos a estar orando todos los miércoles por 4 peticiones que la iglesia va a estar orando todos los miércoles. La primera es orar por la iglesia. La segunda es orar por las familias. La tercera, por salvación, y la cuarta, por sanidad. Entonces, como iglesia que somos, todos unidos en un mismo sentir, vamos a estar orando por la iglesia, por los líderes, para que el Señor, como acabamos de escuchar, sea haciendo la voluntad en cada uno de nosotros, en cada ministerio de cada uno de nosotros. Amén. Padre, le damos gracias a Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que llena nuestro corazón de gozo, Señor. Esa palabra que nos incita, Señor, a seguir orando, a seguir creyendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios precioso, ese Dios que está con nosotros y estará con nosotros, como lo ha dicho en su palabra, hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, oh Dios, en esta noche, Señor, como iglesia, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor, clamándote a ti, oh Dios, por la iglesia en general, Señor, por toda la iglesia, Señor, para que seas tú, Señor, cuidando de cada uno de nosotros, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos como iglesia, Señor, a serte fiel primeramente, Señor, a vivir, Señor, en tu fidelidad, Señor, a vivir creyendo, Señor, que tú eres nuestro Dios grande y poderoso, Señor, que tú eres el que hace, Señor, las cosas como tú quieres. Amado Rey, en esta noche, Señor, oramos por cada líder de este lugar, Señor, por cada hermano, por cada ministerio, Señor, que hay en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y aquellos ministerios que están ahí quietos, Señor, en los hermanos, seas tú, Señor, animándonos, Señor, avivándonos, Señor, a ponernos, Señor, para la gloria tuya, Señor, a servir, Señor, en la iglesia, Señor, para el extendimiento de tu reino, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, levantando esos ministerios que están ahí, Señor, quietos, Señor, que cada día, Señor, nos enamoremos más de ti, Señor, que la iglesia en general, Señor, se una, Señor, en oración, Señor, en clamor, Señor, a ti, Señor, porque la oración, Señor, puede mucho, Señor, y esa es la razón de nuestro vivir, Señor, vivir orando, Señor, vivir clamándote a ti, Señor, por las iglesias, no solamente por esta iglesia, por todas las iglesias del mundo entero, Señor, por las iglesias, Señor, que hablan tu palabra, Señor, por las iglesias, Señor, que están ceñidas, Señor, en predicar tu palabra, Señor, que cada iglesia, Señor, levante, Señor, esos ministerios, Señor, que se levanten esos ministerios, Señor, de alabanza, esos ministerios de adoración, esos ministerios, Señor, de leer tu palabra, Señor, esos ministerios, Señor, de intercesores, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos, Señor, y dejamos, Señor, todas las manos tuyas, Señor. Señor, colocamos, Señor, la iglesia, Señor, delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, y que este año, Señor, haya compromiso, Señor, en nosotros como iglesia, Señor, no compromisos, Señor, con el pastor, compromisos con el pastor de pastores, Señor, que eres tú, oh Dios, que tengamos ese compromiso, que tengamos ese deseo de servirte, Señor, ese anhelo de servirte a ti, Señor, porque no en vano trabajamos, Señor, para la obra tuya, Señor, nuestra recompensa viene de lo alto, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, por eso te pedimos, Señor, que nos inquiete cada día a buscar más de tu presencia,
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, dándote gracias, Señor, pero también queremos en esta noche orar por las familias, Señor, por todas las familias, especialmente por la familia, Señor, de esta iglesia, Señor. Colocamos cada familia delante de tu presencia, oh amado Dios, sabiendo, Señor, que tú estás aquí, que nos estás escuchando, Señor. Colocamos nuestra familia, nuestros hijos delante de ti, Señor, nuestros hermanos, todos nuestros seres queridos delante de ti, Señor. Hoy clamamos por ellos, Señor, para que tú les guardes, Señor, para que tu presencia, Señor, habite, Señor, en cada familia, en cada hogar, oh Dios de los cielos, que nunca falte tu presencia, Señor, en nuestros hogares, Señor, que tu presencia, tu reino se establezca, Señor, en nuestros hogares, Señor, que en cada hogar, Señor, haya un altar de oración, Señor, que nosotros como padres, Señor, nos unamos con nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, las esposas de mis hermanos, Señor, a levantar, Señor, un altar de adoración, de exaltación, Señor, todos los días, Señor, porque esa es nuestra responsabilidad, nosotros que te conocemos, Señor, levantar con nuestros hijos esa oración, al levantarnos, al acostarnos, Señor, enseñarnos, Señor, que tú eres, Señor, lo más importante, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que sin ti nada somos. Por eso hoy oramos por cada familia, Señor, de este lugar, y oramos por las familias que no te conocen a ti, Señor, para que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Señor, Señor, y para que esas familias puedan, Señor, conocerte a ti, Señor, como ese Dios maravilloso, como ese Dios precioso, como ese Dios de milagros, como ese Dios de poder, como ese Dios de misericordia, de fidelidad hacia nosotros, Señor. Oramos para que en cada familia, Señor, habite tu presencia, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, dándote gracias, Señor, dándote gracias, Señor, porque sabemos que, oh Dios, tú estás, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos clamando, Señor, los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo a través de la plataforma, Señor. Oramos por los hogares de ellos, Señor, por los hogares de mis hermanos que no están aquí, Señor, presentes, pero están, Señor, mirando, Señor, escuchando y mirando, Señor, a través de la plataforma, Señor, que tu reino se establezca en los hogares de ellos, Señor, que tu presencia nunca falte, Señor, en nuestros hogares, oh Dios, porque sin tu presencia no queremos vivir, Señor. Si tú no estás con nosotros, Señor, no somos nada, mi Rey. Por eso clamamos para que tu presencia sea la que habite, Señor, en nuestros hogares, Señor. Si tú no cuidas a nuestros hijos, si tú no cuidas nuestro hogar, Señor, ¿quién lo cuidará, Señor? En vano lo cuidamos nosotros, Señor. Por eso colocamos cada familia en las manos tuyas, Señor, y te damos gracias, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Pero también en esta noche, Señor, oramos por salvación, Señor. Salvación, Señor, primeramente, oh Dios, especialmente, Padre, por la familia de nosotros, Señor, porque hay muchos, Señor, que no te conocen a ti, Señor. Hay muchos, Señor, que están apartados de ti, oh Dios. Por eso oramos, Señor, por salvación y vida eterna, Señor, para cada una de estas personas que no te conocen, Señor. Que sea tu Santo Espíritu visitando, Señor, a nuestros familiares que no te conocen, donde estén, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, les compensa, como dice tu palabra, de pecado y de juicio, Señor. Por favor, oramos y clamamos a ti para que tenga misericordia, Señor. Señor, vemos cómo el mundo está, Señor, y ellos, Señor, apartados de ti, Señor, pero sabemos que tu misericordia es grande, Señor. Tu palabra dice que la tierra está llena de tu misericordia, Señor, y tú tendrás misericordia de quien quieras tener misericordia, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tengas misericordia por esta familia de nosotros, Señor, por los esposos, esposas, hijos, primos, Señor, que están alejados de ti, Señor. Pero no solamente oramos por nuestra familia, Señor, colocamos cada vecino, Señor, delante de tu presencia, oh Dios. Colocamos este barrio, Señor, delante de ti, oh Dios de los cielos, para que tengas misericordia, Señor, de este barrio, Señor, de cada vecino, cada amigo, Señor, que no te conoce, oh Dios. Cuánto necesita, Señor, conocer de ti, cuánto necesita el ser humano conocerte a ti, Señor, oh Dios. Pedimos por ellos, Señor.
aquel joven, de aquel niño, de aquel adolescente, Señor, de aquella persona avanzada en edad, Señor. Hoy oramos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de misericordia, sabemos que tú eres un Dios lleno de amor, Señor, con nosotros, oh Dios. Y así como un día, Señor, a ti te plació escogernos, sacarnos, Señor, porque nosotros un día también estábamos, Señor, en tinieblas, pero tú tuviste misericordia de nosotros, oh Rey, y por eso hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, y no queremos, Señor, que nuestra familia se pierda, Señor, mucho menos tú, Señor, que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a un arrepentimiento, Señor. Cuánto nos duele, Señor, de ver a aquel joven en las calles, cuánto nos duele de ver a aquel adulto, Señor, sumergido en el alcohol, en las drogas, Señor, y solo tú puedes sacarlo de ese engaño, de esas tinieblas, de esa oscuridad, Señor. Solo tú puedes quitar todo manto de ceguera en el nombre de Cristo Jesús. Solo tú lo puedes hacer, oh Rey precioso, sacarlo de esas tinieblas a tu luz admirable, Señor. Por eso hoy oramos, Señor, por eso hoy clamamos como iglesia, Señor, todos unidos creyendo en tu palabra. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Señor, sabemos que aquí habemos más de 3, Señor. Sabemos que todos estamos unidos levantando un clamor por la salvación de aquellas personas, Señor, por la salvación y vida eterna para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, pero también en esta noche queremos orar por sanidad, Señor, sanidad, Padre precioso, para aquellos que se encuentran enfermos, oh Dios, para los hermanas de este lugar, Señor, que están enfermos, Señor, seas tú restaurando, mi Dios, la salud de cada uno de ellos, oh Dios. Oramos por todos los familiares de nosotros que están enfermos, Señor. Obra, Señor, conforme sea la voluntad tuya, Señor, como acabamos de escuchar tu palabra. A veces, Señor, pedimos más, Señor. A veces queremos, Señor, que se haga la voluntad nuestra y no la tuya, Señor. Obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, conforme sea la voluntad tuya, Señor. La voluntad tuya es la que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque tu Hijo amado Jesucristo decía: yo no hago lo que yo quiero, mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso hago, Señor, y nosotros queremos hacer la voluntad de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Perdónanos, porque muchas veces, oh Dios, queremos, Señor, orar y ver respuestas a nuestra voluntad, Señor, y no esperamos en la voluntad tuya, Señor. Queremos que todo sea como nosotros queremos ver, Señor, pero no es así, Señor. Debemos esperar en tu voluntad y confiar, Señor, que aún no veamos las cosas, que aún en el silencio tú estás trabajando, Señor, a nuestro favor, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Oramos por todas las personas que están padeciendo de cáncer, Señor. Sabemos, oh Dios, que esto es una pandemia, Señor, donde los niños, los jóvenes, las personas avanzadas en edad están padeciendo de esta enfermedad, Señor. Pero tú eres más poderoso que esta enfermedad, Señor. Y tú tienes el poder para sanar, para levantar, Señor, a un mismo poco, Señor, si tú lo quieres hacer, Señor, si está en tu voluntad, Señor. Por eso hoy colocamos cada vida de estas personas, Señor, para que sea sanando primeramente el corazón y el alma de estas personas, y aquellos que no te conozcan como ese Dios maravilloso, como el milagro que tú haces en ellos, porque ya lo hiciste todo por nosotros, ya lo diste todo por nosotros, Señor. Obra, Señor, en la vida de ellos, en el corazón de ellos, Señor, para que ellos reconozcan, Señor, ese milagro, Señor, esa salvación que ya tú nos diste, Señor, aún sin merecerla, pero tú lo diste todo por nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que toques primeramente el corazón de ellos, Señor, que toques ese corazón, Señor, y ellos reconozcan ese Dios precioso, ese Dios lleno de amor y de misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús colocamos estas peticiones delante de ti, Señor, y esperamos, Señor, en ti, Señor, solamente en ti, Señor, porque solamente en ti hay respuestas, hay salvación y vida eterna, Señor.
por este tiempo maravilloso, por este tiempo precioso, donde nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia, venir ante ti, Señor, y reconocer que tú eres ese Dios precioso, que tú eres ese Dios maravilloso, que tú eres ese Dios amoroso, Señor, que dices a tu Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros, Señor. Hoy levantamos tu nombre en alto, hoy te damos gloria, te damos honor, hoy siempre, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios maravilloso y que sin ti nada somos, oh Dios. Y te damos gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar orando por las ofrendas. Señor, gracias por bendecirnos en gran manera, Señor. Gracias, Señor, porque eres, oh Dios, quien abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor, en nuestros hogares. Gracias porque los alimentos nunca han faltado, Señor. Gracias porque siempre, Señor, hay en nuestra mesa que comer, en nuestra alacena siempre está el alimento, Señor. Gracias por el trabajo de cada hermano, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos que están pidiendo un empleo, Dios, para que seas tú, Señor, supliendo, Señor, toda necesidad, Señor, que hay en ellos, Señor, que no tienen empleo, seas tú, Señor, abriendo puertas, Señor, de empleo. Tu palabra dice que tú abres las puertas y nadie las puede cerrar, Señor. Abra puertas de empleo para aquel hermano, para aquella persona que está pidiendo por un empleo, Dios de los cielos, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, de lo recibido de tu mano, Señor. Asimismo queremos ofrendar, Señor, en esta noche, agradecidos y agradecidas contigo estamos, Señor, y siempre estaremos agradecidos, Señor, por lo que tú nos has dado, las bendiciones que nos has dado y las que han de venir, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a ofrendar, mis hermanitos. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Envía tu bendición. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Envía tu bendición. Envía tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por enviar esa bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives y moras en nuestros corazones, oh Rey precioso, maravilloso. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, Señor, pero de tu presencia, Señor, porque tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu mora en nuestros corazones, oh Dios, y donde nosotros estemos, allí donde estemos, Señor, ahora en nuestra cama, Señor, siempre hay una palabra de agradecimiento, de adoración, de exaltación a ti, oh Dios. Gracias, Señor. Llévanos, Señor, así como nos trajo bendición, llévanos a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Y recuérdanos, Señor, el domingo, Señor, venir a este lugar, Señor. Quita todo tropiezo, todo impedimento que el enemigo quiera colocar, Señor, en nuestro camino. Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.